Un gran saludo a todos. Continúo con esta travesía por el Parque Nacional Horto Valley, recorriendo en estos momentos una plataforma desde la que se ve el famoso puente de los 9 agujeros o 9 arcos, uno de los emblemas del pueblo. Al no ser posible cruzar por este puente, a falta de espacio para caminar, ya que en la actualidad solo circulan vehículos en él, lo observamos desde este gran puente dispuesto sobre una especie de ciénaga o ensenada que nos muestra una pequeña parte de esta zona visitada. Del puente que observan al fondo decir que hay varias historias y los 9 arcos al parecer se deben a las 9 letras de Hortobágy. Existe otra leyenda que afirma que el famoso forajido húngaro Sándor Rózsa en una ocasión se estaba divirtiendo cuando escuchó que la región estaba siendo atacada. Necesitaba escapar y para encontrar un lugar seguro le urgía cruzar el río, pero no había nada dispuesto para pasar. Según la historia aparecieron 9 mujeres que habían sido sus amantes y formaron un puente frente a él para que pudiera cruzar el río. Leyendas populares que tratan de dar explicación al construir un puente que conectara a otras regiones a comerciantes y pastores de Hortobágy. Caminando por este puente me hace recordarles que hace mucho tiempo les hablé sobre los candados del amor, una tradición que comenzó en Pécs, una ciudad al sur de Hungría, y en este nuevo puente algunas personas mientras lo transitan toman la misma costumbre de dejar atados los candados como símbolos de unión eterna, tradición que se observa hoy en día en muchos lugares de Europa. Un lugar que aprecian con amplios humedales donde las aves vienen a realizar sus periodos de migración en determinadas épocas del año. Desde aquí ven la perspectiva del puente de 9 arcos, creado entre 1827 a 1833, con una extensión de 167.3 metros y que hasta hace poco, después de la Primera Guerra Mundial, fue el puente de piedra más grande de Hungría. A cada región donde vayas existen varias maneras de ver y conocer. Hortobágy me dio la oportunidad de verla por momento con turistas y bastante gente, así como con los típicos espacios de pueblos con calles solitarias, y aquí opté por alejarme un poco de la multitud y caminar por la calle Kossuth para apreciar el pueblo con calma. Alejarse del bullicio de la mañana me sirvió para orientarme y tener puntos de referencia, como saber que esta calle inicia prácticamente desde la rotonda central de Hortobágy y termina en la estación de trenes que nos comunica con Debrecen. Siendo entonces la vía principal del pueblo, es un agradable sendero de los que se aprecian con aceras a ambos lados con bellas casas de pueblo, muchas de las cuales parecen ser residencias de recreo. Lugares muy organizados con casas extensas de una planta con antejardines. Si miran los detalles, hay canalizaciones a los lados para evitar inundaciones en épocas de lluvias. Si vienen a Hortobágy, recomendaría visitarlo en los meses de mayo o, si es posible, septiembre, donde los tiempos son frescos para moverse. El camino resulta ser bastante agradable para descubrir además que tienen un pequeño supermercado donde se pueden proveer de bebidas y algunos productos si van en este plan de turismo barato como suelo hacerlo yo. Bastante placentero resulta caminar por Hortobágy, un pueblo sumamente limpio y organizado que da gusto mostrar en estos detalles, donde hay espacio para pensar en los demás, una vida apacible que solo se ve alterada por el ocasional paso de turistas.
Cuando sueles explorar sin detenerte, el tiempo suele pasar rápidamente. En esta época por Hortobagi, en la mitad de la tarde, todo se empieza a quedar de un momento a otro solo. Prueba de ello es este mall comercial, lugar que en la mañana agrupaba comerciantes y ahora sobre las 6:30 de la tarde está solo, en un contraste que se hace más notorio cuando miras a tu alrededor. Los turistas se han ido, la iglesia está cerrada y los sitios de parqueo de autos desiertos. Esto es uno de los contrastes más notorios de Hortobagi. Es el atardecer y no se aprecia a nadie por estos espacios completamente renovados, con casas a un costado, el mall comercial y nadie. Avanzo por una zona de aparcamiento y es increíble la soledad que se vive y se siente en esta zona en la que se ubica el parque natural más grande y más antiguo de Hungría. Aún hay luz natural y la soledad es impresionante. Hasta los restaurantes, el hostal y el puesto de turismo han cerrado. Recordar que Hortobagi es inmenso, esto es solamente el poblado o villa, y desde aquí se puede ir a algunos parques que hay en la zona, como Pusztai Állat Park, que está dedicado a los animales de granja, y Matai Menes, que además de mostrar la cultura de los pastores de la región, es el sitio para ver los bellos caballos y sus domadores. Por cierto, cada parque de estos los podrán ver luego en capítulos siguientes de Estado Natural Viajero. Por ahora solo sigo dando un último paseo por Hortobagi antes de dejar el pueblo para retornar a Debrecen, la ciudad desde la que inicié este recorrido. Un domingo de sufrimiento, porque esperamos a tomar el último autobús y no aparecía, y uno por sospecha tiene que estar tomando el penúltimo. Había aparecido un bus 20 minutos antes de la hora establecida y no nos recogió, entonces tuvimos que venir deprisa a la estación de trenes a tomar el último tren que va a Debrecen para salir ya de Hortobagi. Experiencia, y he viajado muchísimo, pero la experiencia es: no tomen el último autobús ni el último tren, no se jueguen todo en la última carta. Uno tiene que ser muy previsivo, y más en estos países donde los horarios a veces suelen variar. Podría haberme quedado en la estación de autobuses esperando el bus y que no hubiera llegado, y tirado en una población como estas que, aunque es muy bonita, necesitamos llegar a nuestro punto base.